la historia de Venezuela es una gran incógnita, interrogante. Parece una contradicción, pero es que Venezuela está llena de contradicciones. En ese pequeño país pobre que se hizo rico de la nada, puede pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso es un lavado enorme de narcotráfico, de ilícito, de corruptelas. Si eres un país que es un narcoestado que está destruido por dentro. Claro. Un país y volverlo a encarrilar en la senda del desarrollo, en la ruta del desarrollo. Chávez lo que hizo fue truncar eso completamente, destruyendo todas las bases de la sociedad, y eso generó, esa es la revolución. Yo soy historiador, fui profesor de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia, la Facultad de Economía, durante 15, 16 años. He escrito algunos libros, tengo algunos artículos, desarrollé una carrera académica, si se quiere, pero bueno, fue truncada un poco por la crisis en Venezuela, y decidí irme, y ahora estoy viviendo en Barcelona plácidamente, muy agradecido de estar aquí. Y bueno, tengo algunas cosas que decirte acerca de mi propia experiencia, si quieres, sobre lo que ha sido Venezuela y cómo ha cambiado en el tiempo, ¿no? Me parece perfecto. Para empezar un poco a entrar en materia, ¿cómo es la Venezuela que tú recuerdas de aquellos años de joven? Yo nací en 1968, yo tengo 56 años, 10 años después del inicio de la democracia. Venezuela se presentaba en ese momento como un país próspero, un país que capturaba inmigración, país que en el año 70 se ganó la lotería, ¿de acuerdo? Hubo un enorme ingreso de dinero producto de la renta petrolera y Venezuela se enriqueció. Eso duró hasta el 83, que comenzó un proceso de devaluación de la moneda y de crisis sostenida, que dio origen al chavismo. Pero esa Venezuela de los años 70, de los años 80, fue la Venezuela rica, fue la Venezuela que creció en infraestructura, donde una ciudad como Caracas era atractiva, donde existía incluso la posibilidad. Yo me acuerdo de una frase que decía, Venezuela es un país en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, era casi íbamos a llegar a ser un país desarrollado. Y todo eso generó un cambio enorme en la constitución de Venezuela. Te lo explico un poco rápidamente. Imagínate un país pobre, muy pobre, que se gana la lotería. Imagínate un tío que no tiene nada y de repente, ¡pum!, se ganó la primitiva, 80 millones de euros. En aquellos años es cuando se descubre que tiene esa gran reserva de petróleo. Pues ya tiene 100 años de explotación petrolera, pero la historia de Venezuela es un poco una historia de subida y bajada de los precios del petróleo. En esa subida y bajada de los precios del petróleo existe una riqueza que genera, por supuesto, un crecimiento de todas las cosas, sobre todo el Estado. Claro. El Estado se hace muy poderoso y reparte esa riqueza de manera populista. Eso enriqueció a la población en un momento determinado, pero es insostenible. Es decir, la riqueza petrolera, si no se invierte, es simplemente algo que tú puedes gastar. Una persona que se gane la lotería y la dilapide y la derroche de cualquier forma, bueno, se puede entender. Pero 3 veces, porque Venezuela se ha ganado ese tipo de lotería 3 veces. Es una historia que se repite. Es una historia que se repite dependiendo de la demanda y oferta de los precios del petróleo. Si en aquellos años 80 se vivía esa situación de riqueza, ¿en qué momento empieza a cambiar todo esto? Eso empieza a cambiar en una enorme contradicción. La excepción en Venezuela es la riqueza. O sea, históricamente Venezuela es un país pobre, muy pobre, incluso deshabitado, con muy poca población. Pero de repente, en la segunda década del siglo XX, 1920, se descubre el petróleo. Venezuela, tú abrías un huequito en el suelo y salía un chorro enorme de petróleo. Eso generó el interés de todas las potencias, por supuesto, sobre todo de Estados Unidos. Venezuela llegó a ser el primer país productor de petróleo del mundo, Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo esto se hizo en un país pequeñito, pobre, sin infraestructura prácticamente. Y de repente le cae un aluvión de dinero. Claro. Eso puede ser más dañino que una bomba atómica. Sobre todo tan repentino, ¿no?, el cambio. Fue repentino. La sociedad venezolana no estaba preparada para el enriquecimiento, no estaba preparada para asumir
es la lluvia de dinero que le cayó. Eso genera que el Estado esté siempre por encima de todas las cosas. Es decir, no, la industria o la empresa privada siempre dependió del Estado. Una especie de elefantiasis. El Estado creció de una manera desmesurada. Ministerios, trabajos, digamos, trabajadores públicos, cosas completamente inorgánicas. Fue un crecimiento abrupto. Claro. Que dependía de los altos precios del petróleo. Eso generó también en Venezuela de los 70, de los 80, ese enriquecimiento generó una parte de la sociedad, se aburguesó, vieron en Miami la solución, los venezolanos fueron a Miami como muchos argentinos, como muchos colombianos, Sí. pero los venezolanos llegaron en los años 70, 80 a ser probablemente tener en Miami más del 20-25% de la generación de comercio y de riqueza en Miami era venezolana. Se creó una gran comunidad de gente Muchos. venezolana. Yo conocí gente en esa época que tenía no solo su segunda vivienda en Miami y avionetas propias que viajaban continuamente, sino que vivían alquilados en Caracas y tenían su casa en Miami. En Miami. Eso se llaman los mayameros, ¿de acuerdo? Y había una consigna, está barato, dame dos. ¿Sabes? Los venezolanos llegaban con los bolsillos llenos de dólares. Vamos a comprar, ¿no? Vamos a hacer de Miami nuestra segunda casa. Eso generó, de alguna manera, una miopía con la realidad de Venezuela. Es decir, ese país estructuralmente pobre y agrícola Claro. se transforma en una cosa completamente distinta, ¿de acuerdo? Y mucha gente miró hacia afuera y dejó de mirar hacia adentro. Venezuela empezó a ser un botín muy apreciado, no solamente por los venezolanos, sino por empresas extranjeras también. Claro. En 1983, ¿cuántos años tendría yo? Pocos, ¿de acuerdo? 15 quizá, vino la primera devaluación. De 4.30, que era lo que el cambio por dólar, 4.30 bolívares, pasó a 7.50 y así indeteniblemente hasta nuestros días, en los cuales la devaluación es absolutamente ridícula, ¿de acuerdo? Eso generó una crisis interna muy profunda porque la democracia que se inicia en 1958 fracasa, Claro. fracasó. Hay una crisis social en ese momento. Enorme, un bipartidismo, es más o menos como el PP y el PSOE, ¿no? Sin entrar en comparaciones. Pero un poco lo que pasa aquí, en este momento, después de 50 años, ¿no? O de 40 años que tiene la democracia en España. Es decir, que gana un partido, se sustituye por otro y se mantienen en el poder, se van relevando sin una oposición real, ¿de acuerdo? Así pasó en Venezuela. Además de una enorme corrupción, los venezolanos se acostumbraron a tener dinero y de alguna forma repartirse entre ellos el botín. En 1998, cuando Chávez finalmente alcanza la presidencia, hubo varios conatos que iban indicando esa profunda crisis. Por lo menos el 27 de febrero del 89, una crisis social en Venezuela muy grande, se llamó el Caracazo. Los barrios, las favelas alrededor de Caracas y de las ciudades importantes bajaron, saquearon. Fue realmente una cosa que indicaba el deterioro de esa economía y de esa sociedad. En 1992 Chávez dio un golpe de Estado, en el 92 hubo otro golpe de Estado, Chávez estuvo preso, después hubo unas maniobras políticas para tratar de mantener el bipartidismo en el poder, pero ya el sistema estaba agotado completamente. Chávez es el tipo de persona que llegó, que es la persona que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el discurso adecuado, sin lugar a dudas. Eso generó en un momento determinado una esperanza en todas aquellas personas que se fueron empobreciendo nuevamente, sobre todo en los sectores más rurales, los sectores más desposeídos, porque ese agigantamiento del país también atrajo una inmigración enorme de colombianos, de bolivianos. Buscando la prosperidad que se estaba viviendo en ese momento. Obvio, o sea, Venezuela era el paraíso. En ese momento cualquiera quería, fíjate, mis padres italianos, o sea, en los años 50 él inmigra a Venezuela también, buscando posibilidades de futuro. La contradicción es que ahora yo salgo de Venezuela a tratar de encontrar un futuro que ya no está. Ha cambiado, al revés. Ha cambiado un poco el asunto. Bueno, el caso es que la democracia no pudo consolidar
un sistema, ¿de acuerdo? O una sociedad homogénea, sino en permanente crisis. Yo crecí básicamente con deterioro, inflación, inseguridad, desempleo. Básicamente son las consignas de los años 80, de los años 90 hasta el 2000. Has nombrado que Chávez estuvo preso en algunas ocasiones. En una ocasión, en el 92, claro, él estuvo preso, él da un golpe de Estado. Hubo una famosa, cuando él da el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, ¿de acuerdo? Él logra que lo entrevisten, o sea, él logra que unos periodistas entrevisten y él asume la responsabilidad y dice, por ahora no hemos logrado los objetivos, y ese por ahora resonó en sus acólitos, en la gente que lo seguía, como una esperanza. Vale la pena decir, sin que esto sea polémico, Chávez es un líder popular, populista, delirante, absolutamente delirante, que creó una revolución a su medida y que transformó, destruyó una república para construir algo que todavía no tiene ni cabeza ni pie, que se llama Revolución Bolivariana. Porque, ¿qué cambios fue los que hizo él cuando llegó al poder? Básicamente una esperanza. Básicamente era cambiar. Destruir una revolución significa la destrucción de algo establecido sin que eso suponga una propuesta, es decir, sin que eso genere una propuesta. No, es destruir lo que estaba y sobre la base vamos viendo que vamos creando. Esa creación de esa República Bolivariana estaba en la cabeza de Chávez en un delirio absoluto que tiene que ver con populismo, muchísimo dinero, porque Chávez también se ganó una lotería, ¿de acuerdo? Y pudo repartir el poder, y pudo repartir el dinero, y el dinero llegó a las clases populares, sin lugar a dudas. Además de eso, una serie de desaciertos de la oposición hicieron posible que Chávez se aprovechara de eso y se terminara entronizando en el poder y dividiendo el país en dos. Porque en aquel momento la oposición, qué papel jugaba? Desesperada, totalmente desesperada. O sea, son 40 años de bipartidismo sin relevo. Frente a Chávez se hizo una coalición, todos se unieron en un candidato que se llamaba Salas Romer para ir contra Chávez y no pudieron. Simplemente no. El descrédito de 40 años, la inflación, hubo crisis. Mira, imagínate pasar de 4.30, 7.50, 15 a 17.50, a 30, 50, a 80, 120. Así fue la devaluación en esos años, con una enorme crisis bancaria también, golpes de Estado, como ya te he contado, revueltas sociales, como te he contado también. Y eso generó, por supuesto, bueno, este señor militar, Venezuela es militarista, ¿de acuerdo? Pareciera como que un teniente coronel pudiera salvarnos a todos de aquella apocalipsis y llevarnos por el camino de nuevo de la reivindicación social, etcétera. Pero también muy enmarañado de una ideología que tiene que ver con la izquierda, con Cuba, con la revolución, etcétera, que también forma parte de ese proceso. Hay un fuerte papel ideológico también por su parte. Mucho. Es religioso, hay mucha fe, hay religión, hay revolución, hay ideología. Es decir, es un bodrio, ¿vale? Es un bodrio que resonó mucho, sobre todo en las izquierdas latinoamericanas y española también. Pero en el momento de aplicar eso a la realidad, por supuesto, es imposible, ¿de acuerdo? Claro, en esta etapa de Chávez, ¿hay algún momento que el país cambie hacia adelante, vuelve a ser próspero de alguna manera? No, porque Chávez se encargó justamente de destruir todo aquello que se había establecido, instituciones, ministerio, programas de desarrollo, lo poco que se había hecho. Incluso en esa época también hubo la posibilidad de formar una población, una generación, en las mejores universidades del mundo. Se invirtió en becas, se invirtió en planes de desarrollo y se generó epitelialmente, ¿vale? Muy superficial, por primera vez en Venezuela, un sector de la sociedad que estaba preparado como para llevar a Venezuela hacia otro destino. Ese sector ahora está fuera del país. Acuérdate que hay una inmigración, hay una diáspora de 8 millones de personas. Que salen del país. En la mayoría profesionales,
la mayoría hijos, o algunos de ellos hijos de inmigrantes, como es mi caso, ¿de acuerdo? Que de alguna forma era esa Venezuela o ese sector, esa sociedad venezolana que estaba de alguna manera llamada, ¿de acuerdo?, a rescatar sobre la base de lo que venía siendo Venezuela, es decir, las instituciones, la democracia, etcétera, un país y volverlo a encarrilar en la senda del desarrollo, en la ruta del desarrollo. Chávez lo que hizo fue truncar eso completamente, destruyendo todas las bases de la sociedad, y eso generó, esa es la revolución. O sea, esa es la revolución justamente de la que uno podría decir, entender lo que es la revolución, la destrucción de lo anterior. Una vez que termina esta etapa de Chávez, ¿qué sucede a nivel político en el país? Chávez muere el 5 de marzo del 2013, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, Chávez había sufrido ya un golpe de Estado, la oposición había hecho un golpe de Estado, las relaciones... Acuérdate, de nuevo, voy a repetirlo quizás una vez más a lo largo de esta conversación. Venezuela es un botín, ¿de acuerdo? Ahí están las mayores reservas de petróleo del mundo, ahí hay gas, Dios agarró el dedo y puso el dedo sobre Venezuela y dijo, aquí va a haber de todo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay, ¿no? Eso trae cosas buenas, pero problemas al mismo tiempo. Muchísimos problemas, sobre todo en el manejo de esos recursos por parte de los venezolanos. Bueno, Chávez muere y él lo que hace es que, bueno, unge de alguna manera a Nicolás Maduro y le dice a toda la gente en una cadena nacional, si yo no llego a estar vivo, voten por este señor que está aquí. Y en abril del 2013, Nicolás Maduro logra la presidencia de Venezuela. Claro, porque entonces entendemos que Hugo Chávez era una persona querida por el pueblo venezolano. Mucho, mucho. Yo soy opositor, pero por rigor histórico yo iba siempre a las dos marchas, es decir, yo iba siempre a las dos manifestaciones. Hubo una guerra desde el principio que Chávez hizo. Cuando había una marcha de la oposición, él hacía una contramarcha. Si la marcha era de la oposición en la mañana, Chávez salía en la tarde a opacar eso, enfrentando al pueblo. Esta es la división total. Eso enloqueció a los venezolanos. Yo tengo una teoría que todos los venezolanos están locos, y cuando salen de Venezuela y llegan por lo menos a España, tú te das cuenta de la locura, hasta que poco a poco se van asentando y empiezan ¿no? a ser un poco más racionales. A cambiar el chip. Sí, a cambiar un poco el chip. Hugo Chávez fallece, deja el camino para Nicolás Maduro. ¿Cómo son? Deja el camino para Nicolás Maduro y abre una gran esperanza en la oposición. Se pensaba que sin Chávez ya todo se iba a terminar, pero no. Chávez tocó teclas muy profundas en la emoción del venezolano, teclas que tienen que ver con la historia, con una historia de revancha, con una historia que tiene que ver con la opresión española, con una historia heroica de Simón Bolívar, fíjate, República Bolivariana de Venezuela, una locura, es un desacierto absoluto, lo puedo decir con rigor como historiador, es decir, vivimos los sueños todavía del pasado, y Chávez se encargó un poco de hacer un hilo conductor entre Bolívar y él, de tal manera que eso llega a los sectores más desposeídos. Y cala mucho la población. Jaló al punto, mira, yo fui, y te lo cuento, por rigor histórico, yo fui al funeral de Chávez. Él muere y se hizo un funeral por 15 días. Fue impresionante, mira, yo empecé a hacer la cola para verlo a las 9 de la noche y lo vi a las 5 de la mañana. En una cola, pero interminable de gente acampando alrededor. Yo sentí el dolor de un pueblo que perdió a su líder. Eso yo lo reconozco como opositor. Uno de los problemas, ojalá que lo podamos tocar más adelante, de la oposición es que no reconoce el impacto que ha tenido ese delirio, ese delirante en la gente. Hablando de Nicolás Maduro, coge poder en aquellos años, hoy en día en una situación controvertida con este tema. ¿Cómo ha sido esta etapa de Nicolás? Él gana en el 2013 y por supuesto que eso fue un baño de agua fría para todos los opositores. Se pensaba de nuevo que con la salida de Chávez ya el camino quedaba abierto para un cambio. Sin embargo, no fue así. El mayor paso que se dio fue en el 2015, que la oposición gana la Asamblea Nacional por elecciones. Eso significaba que, bueno, que existía la posibilidad de hacerle frente jugando las mismas
carta del gobierno y sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero por una serie de estrategias y estratagemas muy extrañas del madurismo, hay una nueva elección, se genera una constituyente que opaca a esa Asamblea Nacional y por supuesto cambian la constitución y Nicolás Maduro se vuelve a lanzar y gana en el 2019 las elecciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el 2014 hubo en Venezuela unas protestas muy fuertes contra Maduro, se llamaron las guarimbas. La gente salió a quemarlo todo, básicamente. Eso genera, por supuesto, la presión para intentar sacarlo, pero desafortunadamente no funcionó. La pregunta es por qué todos estos intentos de la oposición no han funcionado. Eso es algo que lo podemos comentar. Sí. Pero te explico un poco el contexto. En el 2015 la Asamblea Nacional se gana y en el 2019 Guaidó, no sé si tú sabes quién es. No conozco Guaidó, mucho. es un líder del opositor que finalmente se autoerige como presidente, un presidente interino, y se hace un estado paralelo. O sea, había una presidencia, había una asamblea, había unos poderes públicos aéreos, ¿de acuerdo? Manejó una gran cantidad de dinero y de fondos de Venezuela que habían sido congelados en el exterior, y ese gobierno duró 4 años, hasta el 22 de diciembre, el 30 de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? Eso fracasó también por parte de la oposición. No hubo otra forma, nada que hacer, sino establecer unas primarias y se escoge a María Corina Machado finalmente como la candidata que iba a enfrentar Maduro en el proceso pasado de julio de este año. Y por supuesto, ya Maduro había logrado establecer todo un andamiaje legal, se ha apropiado completamente de la institucionalidad. Es decir, los poderes públicos en Venezuela están secuestrados. Cuando se habla, qué sé yo, del Tribunal Supremo de Justicia, por favor, ahí no hay ningún tipo de credibilidad. Eso está al servicio de Nicolás Maduro. O sea, hay un sistema corrupto. Totalmente. Y también hay unos militares corruptos también. O sea, que ese es el gran problema. En Venezuela se dice Nicolás Maduro es un dictador, pero lo vamos a sacar democráticamente. Es un absurdo, ¿no? Eso forma parte de la locura colectiva, ¿de acuerdo? María, en este momento en el que estamos, digamos, ¿qué es lo que pudiera pasar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que ganó Edmundo González. Yo creo que sí, el descontento hacia Maduro por parte de la mayoría de la población que está en Venezuela es evidente. Ahora, el problema está en que no hay manera de demostrarlo, ¿de acuerdo? No se ha podido. Claro, porque todo está secuestrado. Es decir, todos el poder electoral, la Corte Suprema, todas las instancias que conforman el gobierno forman parte están a favor de Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas también. Así como has dicho que Hugo Chávez sí que tenía mucho cariño del pueblo, ¿Nicolás Maduro también lo tiene o es otro sentimiento? Y yo creo que Nicolás Maduro no tiene, mira el carisma que tiene, o sea, tiene el carisma de una lavadora, ¿de acuerdo? O sea, de una licuadora, o sea, no es un individuo que pueda realmente tener una conexión. Pero el poder de Chávez en la gente, al señalarlo a él, todavía está vigente. Estos procesos no terminan porque muere la persona. No, estos son procesos de larga continuidad histórica. Quizás la oposición se ofenda, pero Chávez es un parteaguas. Hay un antes y hay un después. Y en Venezuela está señalada por Hugo Chávez Frías. O sea, de alguna manera es un golpe de timón. La historia va así, es un proceso continuo, pero de repente hay un hombre, hay una circunstancia, en este caso un individuo como Chávez, que le da un giro de timón y hace que esa continuidad vaya en otra dirección. Sí, ha cambiado el rumbo totalmente de la historia de Venezuela. Totalmente. Has nombrado varias veces la oposición. ¿Qué tienes que decirnos sobre ella? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué papel crees que tiene que jugar o que ha jugado en ocasiones pasadas? Hablar de la oposición es difícil porque en un medio tan polarizado, si tú eres crítico con la oposición, eres señalado de chavista, ¿no? Inmediatamente, ¿de acuerdo? Porque claro, es una locura. Sin embargo, yo creo que es no solamente pedagógico, sino necesario
plantearse un poco qué ha hecho la oposición y cuáles son las salidas que ha ofrecido hasta ahora. Fíjate el último delirio. O sea, ¿cuál es la salida de María Corina? Una intervención extranjera. ¿Cuál fue la salida de Guaidó cuando él se autonombra presidente? Trump lo recibió, por supuesto, en el Senado norteamericano y fue aplaudido como Zelensky. España lo reconoció como presidente, la Comunidad Económica Europea también lo reconoció como presidente, etcétera. ¿Y qué se buscaba en ese momento? Que una salida externa resolviera el problema interno de los venezolanos. Con María Corina Machado también pareciera que es la misma fórmula, es decir, llamar a países externos, de acuerdo, a Estados Unidos sobre todo, para que intervengan. Yo te estaba comentando antes de la conversación, ¿Sí? que yo conozco gente que lo que está es totalmente deseosa que venga un comando SWAT, ¿de acuerdo? Por parte de los Estados Unidos, llegue a Venezuela de manera furtiva, entre al Palacio de Miraflores, agarre a Nicolás Maduro y se lo lleve y con eso se resolvió el problema. No, eso es otro delirio, porque eso es lo que hace que cohesiona el chavismo. A pesar del descontento, una salida, una intervención, una apuesta extranjera, eso cohesiona, nuclea de nuevo a la comunidad chavista y a los militares también. Claro, porque ¿cuál es la propuesta? Más allá de todo esto, ¿habrá alguna propuesta, ¿no?, detrás de...? Yo lo voy a decir sin ningún problema, aunque haya gente que piense que esto sea un poco un rasgo chavista. No hay una propuesta. Es decir, no hay una contraoferta a la emoción, a la esperanza que Chávez le dio al pueblo. No existe. No existe. Chávez le dio al pueblo y le dijo: ahora tú, pueblo, vas a gobernar. Ahora tú vas a ser el que va a manejar la riqueza de este país. Estamos hablando de las clases sociales bajas. ¿Qué ofrece la oposición? Nada. La oposición tiene un gran problema: no conoce a su enemigo. No conoce a su historia y no conoce a su enemigo. Por tanto, ¿cómo va a luchar contra él? Sí, ya de por sí es difícil, ¿no? Pero... Claro, pero tú tienes que reconocer. Lo primero que hay que reconocer, creo yo, y yo lo puedo decir con responsabilidad, es que perdimos, fracasamos. Los intentos de la oposición por salir de Maduro o de Chávez por vía democrática fracasó. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder llegar al poder tú tienes que tener unas fuerzas armadas que te acompañen. El mensaje tiene que estar dirigido hacia ellos, evidentemente, porque estamos claros que es una dictadura. O sea, tú no puedes sacar un dictador democráticamente, pero ¿cuándo se ha visto? ¿De acuerdo? Imposible. Claro. De nuevo, forma parte de la locura colectiva. Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, en Venezuela hay 1.200 generales. 1.200 generales, ¿de acuerdo? Una barbaridad. Una barbaridad. Esos generales están puestos ahí, bueno, porque de alguna manera son parte de la corrupción, han sido favorecidos con los dineros del Estado, han tenido poder y, por supuesto, tienen protección. Si tú quieres que los militares se maten por ti, hablo de la oposición, ¿qué le ofreces? ¿Dónde está el canal de comunicación? Por otra parte, también entiendo que están vigilados. Están los cubanos metidos ahí, están los rusos metidos ahí, hay una inteligencia militar que vigila cualquier tipo de sublevación, por supuesto, eso forma parte de la dictadura. Lo que yo le critico a la oposición es que de nuevo traten de dar una esperanza o intentar dar una esperanza sin salida, sin continuidad, sin propuestas reales. ¿No? Claro, porque siendo, como nos comentabas antes, un país tan rico tanto en minerales como en petróleo, ¿no hay alguna salida a nivel económico para que esto vuelva a coger algo de fuerza? No, y con 8 millones de personas fuera imposible. Fíjate que la salida de la oposición es cómo Venezuela está generando presión en otros países, porque hay narcotráfico en Venezuela que se exporta a otros países, porque hay una cantidad de gente que está caminando, incluso hay venezolanos que se van caminando por la selva del Dairén, caminando a los Estados Unidos, caminando a Argentina, caminando a Chile, o volando para España, como es mi caso, ¿de acuerdo? No, eso, como es un problema internacional, es la comunidad internacional la que tiene que buscar la manera de resolver el problema. Y eso no tiene sentido. ¿Tú no crees en una intervención militar de un país extranjero? Es un despropósito. Llega a ver el comando SWAT y Nicolás Maduro no se va nunca, porque se nuclea el pueblo.
Ujú. Acuérdate que existe frente al imperialismo también una retórica latinoamericana que nuclea a la gente. Se conseguiría un efecto contrario. Por supuesto, y eso es lo que ha pasado. O sea, una persona debilitada popularmente como Maduro, con una crisis espantosa. Mira, te estaba hablando de la devaluación. En mi experiencia con el chavismo, tú tienes que imaginarte 17 ceros a una moneda, 17 ceros le han quitado a la moneda, ¿de acuerdo? En devaluaciones sucesivas. Por 10 a la 17 tienes que multiplicar. Eso es un absurdo, ¿de acuerdo? Nadie puede tener la popularidad y el cariño del pueblo con una situación como esa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué la oposición fracasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? ¿Cuál es la propuesta real que se está dando? Claro. La falta de unidad en la oposición es un problema fundamental. Básicamente hay liderazgos que se han encargado de fagocitarse entre ellos mismos, generando una enorme confusión en el venezolano opositor. ¿Cuántas marchas yo no he ido simplemente siguiendo a nadie? Era contra Chávez, era contra Maduro, pero no a favor de alguien en particular, porque nunca ha habido una real oferta, un real proyecto de Sólida. país. Y todo proyecto de país futuro tiene que reconocer al chavismo. No me cuesta decirlo, es una realidad histórica. La solución en Venezuela estará, si es que existe la posibilidad de que la oposición tenga la oportunidad de liderar el país, en reconocer al chavismo. Porque de lo contrario no hay manera de gobernar ese país. Forma parte de la esencia ya del país actual, ¿no? De la historia. Es el golpe de timón. Yo pongo el ejemplo, suponte tú, imagínate que en 1828 Bolívar, España, ¿no? Nos independizamos de España, tal, Bolívar muere en 1830. Pero en 1828 llega una persona afín a la colonia y diga, bueno, se me frota las manos, ojalá se muera Bolívar y seguramente regresaremos a la colonia y Fernando VII otra vez. No, eso no pasa. O sea, la historia no va para atrás, la historia va para adelante. Aunque esté torcido el camino, pero va para adelante. Lo único que se puede hacer es tratar de enrumbarlo hacia otro derrotero, hacia otro sentido. Cambiar la dirección, pero volver hacia atrás es complicado. Es imposible. Y el venezolano no conoce su pasado. Cuando yo te digo que Venezuela es un país pobre y que la excepción en Venezuela es la riqueza y la constante en Venezuela es la pobreza, mucha gente no lo cree. Porque simplemente siguen alucinados con esa lotería de los años 70, 80. Claro, viven todavía en ese momento, ¿no?, de boom que hubo. Sí. Una de las consecuencias de la crisis es la emigración de muchos venezolanos, ¿no?, en busca de salidas, de un futuro. ¿Cómo es esta situación realmente? Dramática. En mi caso, bueno, yo tengo un pasaporte, una nacionalidad europea que me permite estar aquí sin ningún problema. Pero la gente se va a pie. O sea, en Cuba eran las balsas, ¿verdad? O sea, iban a Miami y todo el cuento y tal y qué sé yo. Aquí se van a pie, atravesando la selva del Dairén para llegar a Estados Unidos, caminando a Argentina. Es un drama muy crudo. Porque hablamos de familias enteras que emprenden este viaje. Venezuela está picada en dos. Hay familias, la gran mayoría de la gente en Venezuela tiene un familiar, un tío, un amigo, un primo o un padre, lo que fuera. Los hijos se van, las familias se rompen. Venezuela es un país profundamente herido en ese sentido. Todos buscando mejores posibilidades. Mira, el empobrecimiento en Venezuela fue tal que como profesor universitario yo llegué a ganar $17 al mes. Lo equivalente a $17 al mes. Tú me dirás, ¿qué haces tú con $17 al mes? Claro. Pero es que ni siquiera en Burundi o en Haití tú puedes vivir con $17 al mes. Estamos hablando que es menos de €1 al día. Correcto. Menos de $1 al día. $1 al día. Es que no te da ni para una caña, ¿no? O sea, no te da para nada. Esa fue una de las razones por las cuales yo, tuve que tomar una decisión e irme abandonando mi vida profesional en Venezuela, como muchas personas. Formo parte de esta misma tragedia. Claro, porque toda esta riqueza, entonces, ¿quién la está explotando? Alguien tendrá que estar lucrándose de ello, ¿no? Sí, Venezuela ahora es un estado, imagínate, o sea,
una de las cosas más complicadas de Venezuela es contarlo lo que pasa, porque nadie lo cree. O sea, es tan absurdo, tan trágico y tan absurdo a la vez, que es muy difícil narrarlo de una manera coherente. Claro que hay riquezas, pero ellos han destruido la empresa petrolera. Una cosa son recursos y otra cosa es riqueza. Venezuela tiene muchos recursos, pero están bajo tierra. El asunto es cómo lo conviertes en riqueza. O sea, falta la infraestructura para poder... Gente, infraestructura y el capital llega solo. Lo único que necesitas es formar a las personas que ya se te han ido. Mira, la empresa petrolera canadiense, la colombiana, la estadounidense, se nutren, la mexicana, de venezolanos, ingenieros petroleros venezolanos, por ejemplo. En mi caso no, pues yo soy historiador, de manera que soy una persona completamente inútil en ese sentido, ¿no? Como te dije antes, nadie está buscando un historiador especializado en el siglo XIX, ¿no? Eso no existe. Pero hay ingenieros, hay arquitectos, fíjate como en España, la población, una parte de la inmigración venezolana está trabajando perfectamente, pueden incorporarse perfectamente a empresas, pueden desempeñar negocios, somos personas trabajadoras y activas, que estaríamos dispuestos a transformar a Venezuela, pero ¿qué pasa? Que Venezuela cambió desde adentro. El venezolano que se fue no se reconoce en el venezolano que está en Venezuela. Hay un nuevo sujeto histórico social, producto de 25 años de transformación chavista. Entiendo que tampoco se permite que empresas extranjeras vengan a fomentar la extracción de todos estos... Bueno, si eres ruso, chino, iraní, no. Ahí tienes las puertas abiertas, ¿no? Claro, pero por otra parte sí que hay ciertos países que están vetados, ¿no? Hay países que están vetados y que se autovetan. Fíjate que las empresas norteamericanas también están en Venezuela. España también está en Venezuela. O sea, la Repsol está ahí sacando petróleo, evidentemente, haciendo negocio. Lo que pasa es que no son dueños absolutos de eso. El chavismo ha logrado destruir la infraestructura petrolera y, por supuesto, el modelo de negocio. Para los Estados Unidos, tener a Venezuela geográficamente es muy fácil. Un barco que simplemente sube y le da todo el petróleo que quiere, más un oleoducto se podría hasta construir. Es mucho más barato comprarle a Venezuela que comprarle, qué sé yo, a Arabia Saudita, ¿no? Claro. Por trayecto. Venezuela es estratégica para los Estados Unidos y el chavismo se ha encargado justamente en un delirio revolucionario de truncar toda esa relación. Claro, de romper un poco esa relación, pero también ha conllevado a que la situación actual, ¿no? Ha conllevado la situación de que es desesperante. Es decir, ¿cuáles son las medidas incluso que la oposición promueve? Sanciones. Poco, la salida de Maduro es un poco lo que se le está haciendo a Rusia, ¿no? Sanciones por todos lados y fíjate que los rusos se mantienen. En Venezuela Venezuela ya es un país que lava dinero. Hay una moneda oficial que es el bolívar, pero hay una extraoficial que es en dólar. Todo se paga en dólares. ¿Cómo es posible que todo se pague en dólares? ¿Cómo es posible que existe una economía en dólares cuando no hay un banco central en dólares? ¿De acuerdo? Eso es un lavado enorme de narcotráfico, de ilícito, de corruptelas. Si eres un país que es un narcoestado que está destruido por dentro. Claro. Las bases del país están totalmente destruidas. Completamente destruida. La educación está destruida, los servicios sanitarios están destruidos, la seguridad está destruida, la economía depende cada vez más de las dádivas del gobierno. Estábamos hablando hace poco que una ridiculez que me enteré hoy, o sea, Maduro decreta la Navidad del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque en Navidad él genera mucho más dádiva, es decir, le da bolsas de comida a la gente, le da bonos alimenticios, le da dinero, y eso por supuesto logra mayor cohesión, por dependencia, por pobreza. Venezuela es un país donde el 75% de la población es pobre, teniendo todo para ser al revés, es decir, para ser 75% rico, ¿no? Venezuela ha entrado todo el dinero del mundo. ¿De acuerdo? Y se ha dilapidado de una manera grosera. No hay derecho que un país con tantos recursos, tanto potencial, claro, tanto potencial, esté en una situación tan lamentable económicamente. ¿Tú crees en una solución a corto o medio plazo para el país? Las soluciones históricas nunca son a corto plazo. Esto es algo que va a llevar generaciones.
Es muy poderosa la historia, a pesar que puede ser inútil, ¿no? No solamente un relato, la historia es emoción, es como la política. Chávez tocó las heridas históricas. Chávez tocó esos botones y esos botones están todos funcionando. Siguen activados. Claro, están activados. Hay frustración, hay rabia, hay resentimiento, hay sed de venganza. Y esa sed de venganza es porque, bueno, Maduro, ¿de acuerdo? Es una historia, parece muy bonita y muy de movilidad social, un autobusero que llega a ser presidente de la República. Y dice, oye, vale, no, no, la igualación no puede ser así. Debe existir meritocracia. Hay gente que se la curra, como se dice aquí, ¿de acuerdo? O sea, no puede ser una historia de reivindicación para destruir, no. Tiene que ser algo, ahora, tiene que haber también un discurso de concordia, de encuentro, de coherencia, y eso va a tardar muchísimo tiempo. Algo interesante que has dicho es que todo esto se hizo desde dentro del país, entonces el cambio, de la misma manera, tiene que ser también desde ese corazón, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que el cambio va a ser dentro del chavismo. La oposición creo que no juega ya, por los distintos errores que ha cometido, por la incapacidad de tener un discurso unitario, de tener una acción unitaria y por la imposibilidad de generar una nueva esperanza, porque no hay un liderazgo, no existe un liderazgo. La verdadera revolución, si me pongo realmente serio, sería si María Corina Machado pudiera ser presidenta de Venezuela. Una mujer presidenta con una clase social mantuana, en este caso blanca, que logre la presidencia de la República. Eso sí sería una verdadera revolución. Pero eso es impensable. Eso no creo que sea posible. A día de hoy, la situación política, hace escasos días, semanas, ha habido unas elecciones, ha sucedido esto con Nicolás Maduro. ¿Cómo ha concluido todo esto? Está en pleno proceso en el cual la represión se ha agudizado. Fíjate que hay más de 1000 personas presas. Las cabezas de la oposición están perseguidas. María Corina y Edmundo están escondidos, ¿de acuerdo? El chavismo incluso lo ha dicho públicamente Nicolás Maduro, vamos por ellos porque la justicia, claro, es que en reiteradas ocasiones se ha hecho lo mismo, han habido golpes de Estado fracasados, ha habido presidentes interinos, ha habido revueltas sociales, o sea, ha habido una cantidad de errores de la oposición que en este momento lo que han hecho es favorecer al gobierno. Parece una contradicción, pero es que Venezuela está llena de contradicciones. En ese pequeño país pobre que se hizo rico de la nada, puede pasar cualquier cosa, cualquiera. José Luis, muy interesante todo lo que nos has contado hoy sobre Venezuela. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir o algún mensaje que quisieras enviar. Probablemente los venezolanos que estamos en el exterior. Muchos venezolanos que estamos en el exterior manejamos una idea muy romántica del país que dejamos. Nos sentimos realmente como que estamos mejor aquí, pero añoramos allá, pero no conocemos de dónde venimos. La historia de Venezuela es una gran incógnita, interrogante en la población que está fuera de Venezuela. Y creo que la mejor manera o la mejor función de esta Venezuela aérea es tratar de entender por qué no fuimos y qué podemos hacer desde aquí. Aprender del pasado. El pasado no sirve para nada. Conocerlo. Pero tienes que conocerlo. De otra manera te vas a equivocar. ¿De acuerdo? No hay una receta absoluta, pero sí hay una continuidad de un proceso. Y créeme, sacar a Maduro quirúrgicamente, ¿no? Como se pretende, agravaría el problema. Muchas gracias, José Luis. Un placer. A la orden, a la orden.